A 12 días de que inicie el ciclo escolar 2019-2020, la distribución de los libros de texto gratuito en todo el país registra un avance de entre 80 y 87%, según reportes de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos un mapa con este avance que a finales de agosto será pues ya del 100% para tener cobertura en todas las escuelas del país. El secretario de Educación Pública informó que este año se imprimieron 178 millones de libros, sin embargo serán entregados únicamente 176 millones. Porque 2 millones quedan como reserva para problemas que se dan de manera sistemática en cuanto a pérdida de libros por fenómenos climatológicos, demanda de libros por migración interna y una serie de factores. La distribución de los libros se realiza de la siguiente manera: en preescolar, 15 millones de libros; en primaria, 105 millones; en secundaria, 35 millones; en telesecundaria, 10 millones; en telebachillerato, 2 millones; en educación indígena, 1.200.000 libros, y en braille y macrotipo se entregan 83.000 libros. En todos estos títulos se realizaron actualizaciones que dieron nuevo contenido regional a los materiales. Se rediseñó el libro de geografía de sexto grado, que tendrá un carácter multianual con aplicaciones digitales. Este libro, es el primero en su generación. Estamos hablando de una nueva generación de libros de texto, tiene una pasta dura, debe de durar cuando menos 3 años. Contiene también códigos QR con los que a través de cualquier aplicación digital se pueden expandir los conocimientos de los alumnos. El secretario de Educación Pública informó que este regreso a clases, los alumnos encontrarán un nuevo esquema de trabajo, ya que ahora deberán realizar actividades físicas cada 50 minutos como medida de combate a la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas. Eric Pinto, 21 Noticias.